pero sinceramente pienso que el alumno chino, la Ujú. alumna china, estudia muchísimo, es súper trabajador, Sí. eh, mm, tiene muchas ganas de aprender, tiene una habilidad para memorizar increíble. Ahora, por ejemplo, con Internet, Sí. pues el alumno sabe, se maneja muy bien en Internet y sabe utilizar, sabe buscar aplicaciones, Ujú. páginas web para buscar información. Sí. Mm, entonces, no sé, tú, tú quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo en lo que digo a Sí. la hora de un Estoy poco de, de... estoy de acuerdo, pero también los estudiantes chinos se preocupan por la velocidad de audio. ¿Sabes cómo pueden entender fácilmente de audio o de lo que los españoles dicen? Mira, es verdad que una de las dos cosas. Yo creo, por ejemplo, que el alumno adquiere muy buen nivel leyendo Ujú. y muy buen y también nivel escribiendo, sobre todo escribiendo porque también sabe cómo, por ejemplo, estructurar un texto. Sí, Pero luego veo muchas dificultades a la hora de entender lo que una persona dice. sí, Y también a la hora de hablar, ¿no? Bueno, también depende de la persona y también depende de la experiencia de ese alumno si ha estudiado español en China o ha estudiado español en España. Es sí, diferente, es sí, totalmente diferente. Nosotros hablamos rápido, sí, ¿sí? Pero, ¿cómo se mejora? Pues escuchando. Es la única manera, escuchando y hablando. También, también el chino tiene una característica, es que tenéis, en el chino tenéis cuatro tonos, ¿no? sí, 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 Shunciao, ¿no? sí. Entonces, cuando yo que llevo pues viviendo mucho tiempo en China, ¿no? Y intento comunicarme en chino, a Sí, veces cambio el tono de la palabra y no me sí, entienden. sí, Entonces, es por esto porque también el estudiante a veces cuando escucha una palabra en español, aunque sabe la palabra, si la lee, pero no la entiende, ujú. dice, puede ser por esto una diferencia del chino y el español. En chino es muy importante la entonación. Sí, porque, Sí, sí, porque a veces la misma entonación tiene significado diferente, entonces es muy importante para nosotros. sí. Entonces, quizás a lo mejor cuando el estudiante pues escucha una palabra con cierta entonación en una frase que es una pregunta o en una frase con una persona que es de otra región que no está tan acostumbrado, quizá por eso tiene alguna dificultad para entender. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? O sea, yo y mucha gente, los que estudiamos idiomas, estudiamos inglés, estudiamos chino, ¿cómo mejoro mi inglés? Por ejemplo, yo si me pongo, ¿cómo mejoro mi chino? Yo mejoro mi chino o mi inglés escuchando. Escuchando con transcripciones, con vídeos, un apoyo visual, siempre es importante. Viendo series, ¿por qué? Viendo películas porque también hay mucho contenido cultural, mucha cultura. Repitiendo. Yo repito también, yo imitando se aprende mucho, o yo por lo menos aprendo mucho. Mm, creo, no sé, pero por ejemplo, otra de las cosas que veo es que el alumno chino a veces tiene un poquito de desconfianza. Vale, Si no entiende la palabra, mm, no entiendo. A veces también por eso el contexto es muy importante. Yo cuando estoy en China, yo no entiendo toda la frase, pero yo no intento entender cada palabra de cada frase. Yo intento entender ciertas palabras y luego un poco como adivinar qué me están diciendo. ah, sí, Entonces, no tenemos, cuando tenemos un texto, cuando escuchamos, no, no debemos, no debemos sentirnos mal porque no entendemos cada palabra. No. sí, Hay que aprender a leer. Hay que aprender a escuchar.
Y entonces por eso también es muy importante, pues, el profesor, la profesora, enseñar a escuchar, que Ujú. no tenemos que entenderlo todo. A veces, en un ejercicio, no se pide todo, se pide cierta información y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Entender la idea, entender lo que el ejercicio nos pide. Eh, También a veces sabemos la palabra, claro, tenemos el vocabulario y por eso es más fácil entender cuando nos dicen algo. Eso sí, sí es verdad. Pero hay que perder el miedo, hay que perder el miedo y lanzarse a hablar. Así es como se aprende escuchando y preguntando. No entiendo, se pregunta siempre al profesor, se pregunta cuando estamos fuera, hay que preguntar, hay que lanzarse, hay que perder el miedo. sí, Y eso es lo que yo creo que ayuda mucho al alumno tener el audio con el sí, texto del audio que se sí, llama, bueno, sí, pues la transcripción. sí, Eso ayuda muchísimo al alumno, también porque aprende vocabulario, él se trabaja muy bien, busca el vocabulario, busca la estructura de la frase. Creo que eso ayuda mucho. Y otra cosa que al alumno, a nuestros alumnos les encantan las series. Y sí, ahora hay muchísimas series españolas que están muy de moda en China. sí, como la Entonces, casa de papel, sí, por ejemplo, y tenéis la oportunidad también de que tenéis la transcripción, tenéis el sí, subtítulo de, incluso habéis traducido al chino, sí, aunque yo no recomiendo que leáis, yo recomiendo que escuchéis. sí, Que, no, que la traducción está muy bien, pero como todo en la vida, hay que saber cómo utilizarlo. sí, La traducción es algo que creo que ayuda también mucho, el estudiante lo hace bastante, pero a veces me encuentro en situaciones en que el alumno, yo lo noto, yo siento que el estudiante está, se siente nervioso y no hablas con tanta fluidez. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Está traduciendo? sí, sí, tiene razón, sí, Entonces, la traducción es buena, pero hasta cierto punto. No se puede abusar de la traducción, ujú, sí, ¿vale? Entonces, como digo, en un texto no hay que traducirlo todo. Hay que saber aprender a leer, aprender a escuchar sí. ¿Y y a piensas, perder el sí, miedo. sí, de acuerdo. ¿Y piensas es importante la inmersión lingüística o no, no es importante? La inversión lingüística Sí, sí, ayuda muchísimo, porque no es igual estudiar chino en España que estudiar chino en China. En China, aunque, aunque yo no estudiara chino en China, pero voy a la tienda, hago cosas que yo necesito. Y cuando hay una necesidad, se aprende más rápido. ah, sí, Somos, entonces, una inmersión lingüística, por supuesto, estudiar un idioma en el país de origen, en el país donde estudiar español en España, esto nos va a ayudar muchísimo porque vamos a mejorar muchísimo nuestra comprensión auditiva, vamos a hablar, vamos a tener que hablar, tenemos la necesidad de hablar. ¿Qué pasa? Pues no todo el mundo tiene la oportunidad de poder estudiar, ¿no? De poder estudiar en España. ujú, Entonces, por ejemplo, para aquellos alumnos que no vienen a España o no van, o no solamente a España, también a un país a países hispanohablantes. Yo digo España porque yo estoy aquí en España, sí, pero hay muchísimos países donde se habla español. sí, Y también es bueno otro consejo que les doy a los alumnos. Cuando escuchamos audios, no, no debemos elegir solamente el español de Cuba, el español de Argentina, el español. No, tenemos que escuchar el español de todos los lugares, sí, ¿vale? sí, Porque nuestra forma de hablar no es diferente, ¿sí? Tenemos ciertas características, pues, de diferentes lugares, que el español no es el español es de España, el español es de América Latina, Hispanoamérica, sí, el español también se habla en Guinea Ecuatorial. Entonces es importante, pues, escuchar y además ahora muchos libros ya se escuchan, ya se escuchan audio, pues,
pues de entrevistas a personas argentinas, a personas de Colombia, y esto es muy bueno. No solamente ver series de España, sino ver series también que son muy buenas, las series mexicanas, por Sí, ejemplo. vale. Entonces, si el alumno no puede ir ahí, no puede estudiar en un país hispanohablante, ahora con internet tenemos muchísimas oportunidades. Sobre todo, mira ahora utilizamos internet, sobre todo en esta situación en la que estamos, pero con, pero es que internet nos ayuda a estar cerca de las personas. ¿Qué puede hacer el alumno? que, que lo podemos hacer en cualquier idioma, un intercambio lingüístico con otra persona que conozca o que alguien le comente, le recomiende. Podemos hacer un intercambio lingüístico cada día. Además, funciona. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que no funciona porque al final terminamos hablando más chino, más español y no funciona. Sí funciona. Es muy importante ser estricto, organizar la clase, organizar el intercambio, el encuentro. Media hora, 40 minutos hablamos solo chino. 40 minutos solo hablamos español y ser estrictos en eso. Sí, También es importante preparar antes qué es lo que vamos a hacer en la clase. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Queremos hablar? ¿Necesito aprender caligrafía china? Pues preparar antes el material, porque podemos hacer una clase simplemente un poco así espontánea, pero si realmente queremos mejorar, adquirir un nivel o tenemos unos propósitos, pues es importante organizarla. Y funciona, Lizzy, de verdad, funciona hacer un intercambio, buscar a personas que son nativas para intercambiar el idioma, sobre todo porque el alumno, yo creo que el estudiante en China no tiene posibilidades de practicar el sí, español. Y ahora Internet nos da esa ventaja. No sí, solamente escuchar canciones, no solamente ver películas, porque ahí no hay interacción, sí, no es recíproco. Pero si buscamos a alguien o a varias personas que hablen español de diferentes lugares que están nativos, eso nos ayuda. Gente seria, una persona que de verdad quiera aprender, que de verdad se lo tome en serio. Creo que, sí, creo, creo que es muy bueno. sí, de acuerdo. 今天的节目就到此为止。这期访谈将分为上中下3期发布，7期干货不容错过。如果收到足够多的点赞，我们家老三韩舒爱会尽快完成后期制作，尽快发布出来哦。如果需要这期节目的 MP3 文件、中西文字幕，可以在下方留言告诉我们，我们看到的话会尽快发布。谢谢，超。